Hoy, en representación de mi grupo, vamos a hablar sobre la patogénesis de la endometriosis. Mi grupo está conformado por María Cárdenas, Valentina Ampino, Marcial Ruiz, Silvana Villalobos, Francisca Binet y yo, Bárbara Fuentes. Como ya mencioné, vamos a hablar sobre la patogénesis de la endometriosis. Vamos a hacer mención a los conceptos claves como el útero y el ciclo menstrual, y también vamos a ver las causas, las consecuencias, los tratamientos y los avances, haciendo especial énfasis en las diferentes teorías existentes en la actualidad, ya que no se sabe a ciencia cierta el origen de esta. Los conceptos claves. El útero es un órgano muscular de paredes gruesas situado en la línea media entre la vejiga y el recto, compuesto por 3 capas, el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El ciclo menstrual, lo que hay que comprender para esta presentación son los altos y los bajos de las hormonas en este ciclo, ya que el tejido endometrial es sensible a estas. Es por esto que antes de la ovulación las hormonas FSH, LH y estrógenos van a llegar a su pico. En cambio, la progesterona aumenta en la fase lútea después de la ovulación. Ahora con esto, ¿qué es la endometriosis? Esta es la presencia del tejido endometrial que se ha diseminado e implantado fuera del útero, en general asociado a la tuba uterina. Y la bibliografía reconoce 3 tipos: la endometriosis peritoneal, que asocia las lesiones asociadas a la superficie del peritoneo, la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda, que se define como lesiones que infiltran más de 5 milímetros en el tejido retroperitoneo. ¿Cuáles son sus síntomas? Tenemos el dolor pélvico cíclico y no cíclico, la infertilidad, la dispareunia, la disuria, la disquesia y los endometriomas. ¿Cuáles son las causas de la endometriosis? Bueno, estas aún no han sido descubiertas, por lo que a continuación presentaremos algunas de las teorías más aceptadas. Para comenzar, tenemos la menstruación retrógrada. Esta teoría habla sobre los componentes como células endometriales, factores de crecimiento y citoquinas que viajarían y saldrían por las trompas uterinas para luego implantarse y proliferar en la cavidad pélvica. El principal fundamento de esto sería la similitud histológica entre las células del endometrio y las de la endometriosis. ¿Cómo se llevaría a cabo la implantación de estas células? Bueno, hay varios factores que podrían influir en esto, como por ejemplo la metaloproteinasa 1 de la matriz, que se va a encargar de la ruptura de la matriz, y esta se va a expresar solo en la endometriosis, pero no en el endometrio. Y esta función nos va a permitir que los implantes sobrevivan fuera del útero. Por otra parte, también tenemos el factor de crecimiento vascular, que es una proteína que da la señalización para el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Tiene sus receptores de tirosina quinasa en células endoteliales como son las del endometrio, y va a provocar la mitosis, la migración y la proliferación de estas células. Variaciones significativas de este factor van a aumentar en la glándula eutópica del endometrio. Y en la imagen se muestra el funcionamiento de este factor. Si bien la imagen habla sobre células cancerígenas, estos implantes de endometriosis funcionan de manera muy similar. También tenemos por otra parte las angioproteínas de tipo 1 y 2 que van a proporcionar y bloquear el receptor de tirosina quinasa, y así junto al factor de crecimiento vascular van a participar en el desarrollo y mantenimiento vascular, lo cual es importante para la nutrición de los implantes y su supervivencia. Y por último, vamos a tener el factor tisular que va a aportar a la coagulación. Estudios indican que además con el receptor activado de proteasa tipo 2 y por mediación del factor tisular va a resultar en la proliferación de células y angiogénesis. Sin embargo, aún no se ha aclarado cómo esto sucede. Según la literatura, durante la fase lútea, la progesterona aumentaría la expresión del factor tisular tanto dentro como fuera del útero. El problema con esta teoría es que deja muchas preguntas sobre la enfermedad sin respuesta. Uno de los principales puntos es que la migración de las células desde el endometrio no es algo extraño, ya que pasa hasta el 90% de las mujeres, pero solo en un 10% de ellas estas se llegan a implantar, dando paso así a la endometriosis. Pero, ¿qué provoca que esto pase o no pase? Es lo que aún no se ha descubierto. Otro problema es que la migración solo podría llegar hasta la cavidad pélvica. Sin embargo, los implantes se han encontrado en algunas ocasiones fuera de esta, llegando a la región torácica. Y por último, también se han encontrado estos implantes en personas sin útero, pero con tratamiento de estrógenos. Esto indicaría que las células pueden no estar migrando desde el útero, sino que la enfermedad podría tener más relación con esta hormona. Y es por eso que algunos tratamientos tienen su foco en reducir el impacto de esta hormona, los cuales vamos a hablar más adelante. La segunda teoría es la metaplasia, y esta fue creada en base a la falencia de la menstruación retrógrada. Y esto indica que las células mesoteliales en la cavidad pélvica y el ovario se diferenciarían a células de endometrio funcional. Aún no se ha podido descubrir el funcionamiento de esto, pero se cree que las hormonas esteroideales o componentes exógenos inducirían la diferenciación de estas células.
El principal respaldo de esta teoría es que los implantes aparecen en lugares donde se sabe de la presencia de células mesoteliales, pero esto también podría ser explicado por la migración de las células endoteliales a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Este argumento también nos podría ayudar a respaldar la teoría de la menstruación retrógrada. Y el último componente importante para hablar es sobre la inmunobiología de la endometriosis, ya que para que estas dos teorías ocurran, hay un fallo en la respuesta inmune, ya que se ha comprobado que en estudios in vitro y posteriormente demostrados in vitro, se ha visto una menor actividad de células natoreptilianas en mujeres con endometriosis comparadas a mujeres con endometrio sano, además de una mayor cantidad de macrófagos activos a nivel peritoneal, provocando mayor generación de citoquinas y factores de crecimiento que crean el ambiente perfecto para esta patología. Y también tenemos a la molécula de adhesión intercelular 1 o ICAM1. La liberación de esta proteína soluble va a ser capaz de cegar a los receptores de leucocitos e impedir que participen en el reconocimiento homotípico y heterotípico en tejido endometriósico, principalmente en el estroma. También se ha detectado mayor secreción de ICAM1 soluble que en el endometrio normal, como también mayor expresión a este nivel del ARN mensajero. ¿Cuáles son las consecuencias que deja esta patología? Bueno, primero tenemos la infertilidad, ya que la endometriosis es la causa del 10% de los casos de infertilidad y se cree que la endometriosis mínima o leve está asociada con la sobreproducción de prostaglandinas, citoquinas y quimiosinas. Por otro lado, en los estadios más avanzados, la infertilidad está asociada con la obstrucción tubárica, las adherencias pélvicas y los endometriomas ováricos. También tenemos las lesiones en la pared abdominal, ya que algunas mujeres pueden llegar a tener endometriomas en la pared anterior del vientre. Y también tenemos a nivel torácico los neumotórax catameniales, que son la manifestación más frecuente de la endometriosis torácica, y esto ocurre en 72 horas posteriores al inicio de la menstruación. Es espontáneo y suele ser recurrente, normalmente ocurre en mujeres de edad fértil y tiene una relación temporal con la menstruación, es decir, que dura casi el mismo tiempo que cada menstruación, pero no se presenta en todos los ciclos. ¿Cuáles son los tratamientos? En la actualidad no hay una cura para la endometriosis, pero sí los síntomas pueden ser controlables. Primero, tenemos a la terapia hormonal, que se caracteriza en impedir que los ovarios produzcan hormonas como el estradiol, provocando el retraso en el crecimiento y la actividad local del endometrio, como en las lesiones causadas por la endometriosis. Los más conocidos son la administración de anticonceptivos orales combinados, inhibidores de aromatasa, agonistas o inhibidores de la GnRH. En esta presentación vamos a profundizar específicamente en los inhibidores de aromatasa. La aromatasa P450 es un miembro de la superfamilia de los genes del citocromo P450. Es la enzima clave para la biosíntesis de estrógenos, ya que cataliza la conversión de la androstenediona y testosterona a estrona y estradiol. Este proceso es por medio del grupo metilol carbono 19 y la transformación del anillo A un estado aromático mediante la oxidación y posterior eliminación de un grupo mentilo. En resumen, vamos a formar un anillo afenólico característico de los estrógenos. Los inhibidores se van a dividir en dos tipos, los reversibles e irreversibles, los cuales impiden la aromatización de la androstenediona y testosterona al competir por el sitio de unión con el sustrato. Para explicar de forma directa su relación con la endometriosis, será uso de este esquema en donde se pueden ver tres fuentes del estradiol, los cuales son los ovarios, el endometrio y la glándula suprarrenal. Aquí, la aromatasa va a tener una acción directa sobre la catálisis de la androstenediona a estrona por medio de su aromatización para formar finalmente el estradiol. Y también tenemos el manejo farmacológico a través de los agentes antiinflamatorios no esteroidales, o los AINE. Van a actuar como inhibidor del complejo enzimático ciclooxigenasa 2, debido a que la mayoría de las manifestaciones de la respuesta inflamatoria son provocadas por su activación, lo cual está señalado en el recuadro rojo. Esta se va a encargar de catalizar la oxidación del ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos como la prostaglandina G2. De esta se van a sintetizar diferentes eicosanoides como la prostaglandina H2, la cual se va a sintetizar por medio de la actividad peroxidasa de COX-2 y se produce la prostaglandina E2, principal responsable de la inflamación y el dolor. La inhibición no covalente de COX-2 es debido a la estructura tridimensional de las enzimas COX, ya que como se ve en la imagen, el sitio activo de esta se encuentra al final de un canal hidrófobo. Los AINE van a inhibir la enzima bloqueando la entrada del ácido araquidónico a este canal. Por lo tanto,
negando el acceso al sustrato a su sitio activo al formar un enlace iónico a través de su grupo carboxilo o enólico. ¿Cuáles son los avances asociados a esta patología? Bueno, primero tenemos Endomed, que es una interfaz de usuario interactiva basada en la web fácilmente aplicable para navegadores. El Endomed se puede explorar a través de varios factores del paciente, como la edad, la fase del ciclo, la etapa de la enfermedad y el estado de la medicación hormonal. Y también tenemos, por otra parte, los avances asociados a la ingeniería biomédica, ya que actualmente esta ingeniería nos ha entregado métodos de detección de esta patología como la inspección laparoscópica mediante el ultrasonido vaginal, la resonancia magnética y los sensores. Los avances en esta rama de la ciencia nos han ayudado a la profesión y también en la personalización del curso de los tratamientos, así como en el aumento de la calidad de vida de estos pacientes a través de diversas terapias para controlar el dolor. Las terapias hormonales, las terapias dirigidas y las opciones quirúrgicas han surgido como elementos del manejo de la enfermedad. Médicos en todo el mundo están en el proceso del desarrollo de fármacos avanzados con receptores diana huérfanos específicos del tejido ectópico. Y como ya mencionamos, el estudio de la endometriosis comenzó hace poco tiempo, por lo que la búsqueda de la información para este trabajo se nos complicó bastante, pero también nos deja esperanza, ya que aunque sea un terreno nuevo y sin conocer con certeza las causas que la producen, ya hay médicos que están en la búsqueda de tratamientos para disminuir los síntomas y el dolor generado, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, esta fue nuestra presentación y aquí les dejo la bibliografía que utilizamos para este trabajo.